video vamos a estar hablando de otros reformadores que fueron contemporáneos o anteriores a Martín Lutero. Y ellos tuvieron un papel fundamental en la Reforma, y la mayoría nunca lo supo. Ellos son los valdenses, Juan Hus, Jerónimo de Praga, Jacques Lefebvre, Juan Calvino y John Wycliffe. Les repito, son solamente ejemplos de otros reformadores que tuvieron la misma inquietud por las verdades bíblicas, la misma inquietud que tuvo Martín Lutero. Todos ellos tuvieron un papel fundamental en este proceso que fue la Reforma, y que este 31 de octubre de 2017 se cumplen 500 años del hecho más icónico. Fue cuando Martín Lutero, inspirado por Dios, clavó su tesis de 95 puntos en la puerta de la capilla de Wittenberg. Pedro Baldo, en el siglo VII, comenzó un movimiento que era muy similar a la Iglesia del Nuevo Testamento y muy distinto a la Iglesia de Roma de esa época. Esto fue en Francia y ellos eran conocidos como los pobres de Lyon, ya que como su líder Pedro dejaron todo para predicar el Evangelio. Por eso el Papa Lucio III comenzó a perseguirlos de manera sistemática, persecución que duró siglos. Esto fue lo que hizo que se radiquen en el norte de Italia, en la región del Piamonte, en los valles del Piamonte. Allí tenían copias de la Biblia y la tenían en su idioma y la podían estudiar. Esto hizo que la región del Piamonte se convirtiera en un centro de formación de predicadores, y de allí, formándose, salían y predicaban por toda Europa. Llegaron a predicar en Austria, en Polonia, en Cataluña, y también llegaron hasta Rusia. Ahora hablaremos de Juan Hus y Jerónimo de Praga. Juan Hus era un teólogo y un filósofo de la región de Bohemia, lo que hoy es República Checa. Vivió entre el 1370 y 1415. En el 1400 fue ordenado sacerdote y predicaba en Praga, pero sus misas fueron teniendo algunas características distintivas. Por ejemplo, él daba las misas en checo, no en latín. También desde el púlpito criticaba la corrupción moral de la Iglesia. También hablaba de los abusos que ésta cometía y sobre las riquezas que ésta iba acumulando. Y fue mucho más allá, cuando comprende que Cristo era la cabeza de la Iglesia y no el Papa. Y comienza a predicarlo, y muchos lo seguían. El reino de Bohemia en esa época estaba en guerra, y el Papa financiaba esa guerra. En ese momento era Juan XXIII, y él promulgó el edicto que ordenaba que en la Bohemia se predique con indulgencias. Esto generó mayor énfasis en la prédica de Juan Hus, lo que lo llevó a la muerte en la hoguera, cuando apenas tenía 45 años. Jerónimo de Praga conoció a Juan Hus en la universidad. Fueron muy amigos y compartieron la misma fe. Él también fue sentenciado por su prédica, que coincidía con la de Juan Hus. Lo que caracteriza su historia, a diferencia de Juan Hus, fue que él estuvo preso por predicar esta doctrina, pero el periodo que pasó en la cárcel la pasó muy mal. Estuvo en las peores condiciones. El intenso sufrimiento que padeció en la cárcel hizo que su fe decayera y se sometió al concilio, que iba a dictaminar si seguía viviendo o si iba a la hoguera. Este concilio le dio la oportunidad a Jerónimo de que se arrepintiese de lo que había dicho, de lo que estaba predicando, y que adopte la fe católica. Y debido a los padecimientos y a llegar al límite de su vida, él accedió. Pero lo llevan a la cárcel otra vez a la espera de su sentencia definitiva. Y fue en ese momento cuando Jerónimo de Praga se dio cuenta de lo que había hecho. Había renunciado a su auténtica fe. Se arrepiente y cuando se presenta nuevamente en el concilio declara: «De todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mí ni me causa tan acerbos remordimientos como el que cometí en este funesto lugar, cuando aprobé la inicua sentencia pronunciada contra el santo mártir Juan Hus, maestro mío y amigo mío». Jerónimo de Praga murió en la misma hoguera que Juan Hus, pero murió cantando. Esto fue en 1416, casi 100 años antes que Martín Lutero. Jacques Lefebvre era francés de origen, teólogo, filósofo y humanista. Era contemporáneo a Martín Lutero. Enseñaba filosofía en Italia y hacía que sus alumnos estudien la Biblia. En 1508 abandonó la docencia y se dedicó al profundo estudio de la Biblia. Especialmente se dedicó al estudio de las cartas de San Pablo y publicó una serie de comentarios. Trabajó también en la traducción de la Biblia al francés, y esta obra fue la base del idioma francés moderno.
y todo esto le originó acusaciones de herejía. Lefebvre tuvo que huir por su vida a Estrasburgo. Fue ahí donde terminó la traducción de la Biblia al francés. Juan Calvino también nació en Francia en 1509 y fue contemporáneo a Martín Lutero. Y ellos, Juan Calvino y Martín Lutero, son los considerados padres de la Reforma. Se sabe que Juan Calvino, a sus 20 años, adoptó la doctrina de Martín Lutero y 6 años después publicó una obra sobre el asentamiento institucional del cristiano reformado. Él dedicó gran parte de su vida a sistematizar la teología de la doctrina reformada, iniciada por Martín Lutero. La mayor parte de su obra la hizo viviendo él en la ciudad de Ginebra, y esto hizo que esta ciudad se transformase en un centro de estudios y una escuela de preparación para predicadores. Sus estudios minuciosos y la revelación de Dios fueron plasmadas por él en papel, lo que sirvió para un orden que llevó al crecimiento del movimiento protestante. Juan Calvino, en su testamento, escribió: «Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su Evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos, por causa de Cristo, y por causa de su muerte y sus padecimientos. Según la medida de la gracia que me ha sido dada, he enseñado esta palabra pura y sencilla, mediante sermones, acciones y exposiciones de esta Escritura. En todas mis batallas con los enemigos de la verdad no he empleado sofismas, sino que he luchado la buena batalla de manera frontal y directa». 150 años antes que Martín Lutero, había una persona con las mismas inquietudes. Era John Wycliffe, un sacerdote y teólogo inglés que comenzó a encender la chispa de la Reforma. Él dijo: ¿cómo pueden vivir los hombres bajo la autoridad de Dios si no conocen la palabra de Dios? Sin dudas, su obra más importante fue la traducción de la Biblia al idioma inglés, y organizó un grupo de cristianos para ir a través de toda Inglaterra predicando las verdades bíblicas y estimulando la lectura de las Escrituras en su lengua materna. Pero él concibió una idea radical: el proyecto de una iglesia separada del papado. Valientemente cuestionó la autoridad del Papa y criticó abiertamente la venta de indulgencias y los ritos. También redactó una carta al Papa en la que no disimuló nada, pero desde el respeto y con base bíblica cuestionó la fastuosidad de Roma. A sus discípulos también los llamaban los pobres predicadores, y eran enviados a las ciudades del interior para predicar su tesis de religión igualitaria. Estos predicadores llegaban a todas partes y con gran afluencia, y Wycliffe fue acusado de desorden social. El Papa Gregorio X lo calificó de anticristo y fue condenado por hereje, pero post-mortem. Era tal la bronca contra él que desenterraron sus huesos y los quemaron. El pensamiento de Wycliffe representó una ruptura total con la Iglesia de Roma, en la medida que él afirmaba que existía una relación directa entre Dios y los hombres, sin intromisión de la Iglesia de Roma, basándose en su interpretación de las Sagradas Escrituras. Estos son solo algunos de los que participaron en el proceso de la Reforma Protestante, y ellos nos sirven de ejemplo para ver cómo Dios ponía en el corazón de algunas personas la verdad de la palabra. Todos ellos se caracterizaban porque buscaban a Dios, estudiaban la Biblia, eran humildes y dedicaron toda su vida en favor de los demás. Ellos eran valientes hombres de fe. Llegamos al final de este segundo video y en los próximos dos hablaremos, ahora sí, de Martín Lutero. En el tercer video vamos a hablar de su biografía y en el cuarto de lo que él hizo en esta historia de la Reforma Protestante.